bienvenidos. Bueno, tenemos un programa súper completo. Vamos a estar hablando de varias cosas, entre ellas, por ejemplo, la higiene y la manipulación de los alimentos en casa, que es algo a lo que en general no le prestamos demasiada atención y deberíamos, porque efectivamente la contaminación cruzada puede hacer estragos y se puede transferir distintas bacterias de un alimento al otro si no tenemos los cuidados correspondientes. Y para eso vamos a ver un tape que preparó especialmente la persona que normalmente prepara los alimentos para todos nosotros, que sabe de esto y mucho. Bueno, vamos a estar hablando de los dolores de crecimiento, que también son muy comunes. ¿Cuántas veces escuchaste a alguno de tus hijos quejarse porque le duelen las rodillas, porque le duelen los tobillos, porque le duele la espalda? ¿Cuándo un dolor de crecimiento es propio del crecimiento o esto simplemente será una alarma para hacer la consulta correspondiente? Vamos a estar hablando con una pediatra en un ratito nada más, que les cuento ya de antemano que es una pediatra que está íntimamente relacionado con nuestro pediatra. Así que en un ratito él nos va a contar esa historia, que es muy pero muy linda también. Otro de los temas que también está relacionado con esta época del año, el reflujo gastroesofágico. Gracias. Tuve como reflujo y no me salió la palabra. Bueno, vamos a hablar de este tema, que realmente es una situación muy pero muy molesta, dolorosa, que tiene un tratamiento posible, y esto es lo más importante, a tenerlo en consideración, no solamente cuando hablamos de los más chicos, sino también de los adultos. Y vamos a hablar del consumo de alcohol en las fiestas. ¿Cómo preparás esta mesa? ¿Cómo prevés el consumo de alcohol con esta cantidad de bebidas que aparentemente están permitidas en esta época del año? Y a propósito de esto está relacionado con la encuesta de la semana, que es ¿con qué bebida brindás en las fiestas? ¿Podemos brindar con un jugo? ¿Podemos brindar con agua? Dicen que no, que esto no se puede hacer, que hay que brindar mirándose a los ojos y tiene que haber alcohol de por medio. No sé, podemos modificar estas conductas y efectivamente podemos empezar a brindar con otras cosas. Para responder la pregunta y la encuesta de la semana tenés que ingresar a nuestra página web www.tvpublica.com.ar. Y recordá que para torturar al Dr. Snieg con consultas que no son ninguna tortura, sino más bien son un mimo para todos nosotros, porque las dudas que se puedan disipar a través del programa siempre son muy pero muy lindas poder hacerlo. Así que www.facebook.com/red de salud. Ese es el espacio donde podés consultarnos y también podés hacer sugerencias y comunicarte con otras personas que también miran el programa, que siempre tienen cosas muy pero muy positivas y valiosas para compartir. Recordá que si no tenés Facebook, tenés la alternativa de hacerlo a través de nuestro mail, reddesalud@tvpublica.com.ar. Estoy apurada, ¿no? Estoy hablando que parezco hablando demasiado rápido, ya me están haciendo así con las manos. Bueno, vamos a meternos de lleno con la primera nota, que tiene que ver con la manipulación de los alimentos en casa. Inclusive cuando venís del supermercado y tenés que discriminar qué va a la heladera, qué no va a la heladera, cómo se higienizan las cosas, cómo usar las tablas, si una para la carne, si una para las verduras, en fin. Toda esta información la tenés en esta nota. Voy a dar algunos consejos prácticos para pensar la higiene y la manipulación de los alimentos en casa para cuidarnos del contagio de enfermedades por esta vía. Cuando hacemos las compras tenemos que fijarnos que las latas estén en perfectas condiciones, ni abolladas, ni hinchadas u oxidadas, y verificar en los productos la fecha de elaboración y vencimiento. El huevo recién comprado va directo a la heladera, sin lavar. Así conservamos la membrana que lo protege y evitamos que se deteriore. Cuando vamos a guardar en la heladera, es importante que los alimentos crudos vayan por debajo de los alimentos listos para comer, para evitar la contaminación cruzada. Y debemos tapar los alimentos para evitar que se contaminen y que transfieran o absorban olores. Esto pasa específicamente con la manteca. En el caso de la carne picada, lo ideal es que sea procesada en el momento, que esté de color rojizo intenso y con buen aroma. Recordemos que la carne picada dura un solo día en la heladera. Cuando cortemos carnes y vegetales, si en casa no tenemos dos tablas, siempre cortamos primero los vegetales crudos y último la carne. Así evitamos el riesgo de transmitir bacterias. A la hora de lavar los vegetales, tenemos que utilizar agua con lavandina. Una cucharadita tamaño té de lavandina por cada litro de agua. Así nos aseguramos la limpieza profunda y achicamos el riesgo de contagio de enfermedades como Escherichia coli o toxoplasmosis. Podemos tener siempre en la mesada un rociador con agua y lavandina para que sea más práctico en la limpieza.
Luego escurrimos la lechuga y le retiramos el excedente de agua. Ojo con la humedad, que también colabora con la proliferación de bacterias. La salmonela se contagia a través de los excrementos de la gallina. El huevo lo lavamos con la misma esponjita con que lavamos los platos y lo limpiamos bien solo con agua, cuando lo vamos a utilizar, no antes. Hay muchas cosas para ir aprendiendo. Hoy vimos un pequeño acercamiento de la higiene y la manipulación de los alimentos en el hogar. Un año estuve esperando esta nota. La verdad es que lo felicito, me encantó, me parece espectacular. Estos son cosas prácticas, consejos prácticas que nos llevan a nosotros a saber qué hacer en el momento indicado. Porque muchas veces uno escucha esto de manera teórica y en realidad cuando llega a la propia cocina y llega a la propia realidad no lo hace. Entonces esto fue una idea brillante de nuestro productor general, puesta en escena con Jessy, así que muchas gracias, ha sido de muchísima utilidad para todos. Y tendremos otras, tendremos otras. Jessy era la que se escuchaba también, con una dicción con clarísima. Una voz lindísima, así que al estrellato Jessy. Muy bien. Bueno, ¿cómo le va? Muy bien, ¿vos? Bien, bien. Bárbaro. Parecía ¿Podés tutearme? Sí, te puedo tutear. Lo que pasa es que estamos ya en diciembre, ¿viste? Tener la sensación de estar con el caballo cansado, ¿viste? Sí. ¿Vos estás con el caballo cansado? No sé qué, por favor. No, bueno, pero bien. Estamos listos para responder, Sergio. Bien, vamos a responderle primero a Mirta de Monte Grande, que dice que su hijo tiene mononucleosis, el médico le dijo que tiene que hacer reposo absoluto, pero él ya se siente mejor, si se puede levantar y puede hacer su vida normal. El tema de la mononucleosis, si el médico te dijo que tu hijo tenía que hacer reposo absoluto, seguramente es porque tenía el vaso agrandado. Eso es el mayor peligro de la mononucleosis. Cuando el vaso se agranda, se queda como muy frágil. ¿Qué y ante son esas cualquier cosas golpe, que vemos en la garganta? Eso tenía mi hijo. Esas son unas placas en la garganta. ¿Viste cuando decimos que no todas las anginas hace falta medicarlas aunque tengan placas? Sí. La mononucleosis hace una angina pultácea así con esas placas de pus y es viral, no hace falta medicarlas. Mirá. Bien, el análisis, uno sabe si hace falta medicarlo o no haciéndole un hisopado. Perfecto. Se hace el hisopado para el estreptococo beta hemolítico. Da positivo, se medica. Si da negativo, no se medica. Pero dentro de las negativas, una de las que puede causar angina, así con unas placas importantes, es la mononucleosis. Se acompaña también de ganglios inflamados en otra región del cuerpo y a veces con el vaso agrandado. Cuando el vaso se agranda es muy frágil y el chico tiene que guardar reposo casi absoluto porque se puede romper y puede llegar a ser trágico que el vaso se rompa. Entonces, si el médico te dijo que tu hijo tiene que guardar reposo, espera a que el médico nuevamente te diga que tu hijo ya se puede mover. O palpándole el vaso o con una ecografía viendo que el vaso haya retornado a su tamaño habitual. Sergio, ¿es verdad que uno puede atravesar una mononucleosis sin percibirlo y que a partir de un análisis de sangre por otra circunstancia a uno le indiquen que efectivamente tuviste mononucleosis y no te diste cuenta? Claro, porque muchas veces se toma como una angina común y corriente. Ni siquiera se le hace el hisopado, se le da antibiótico directamente y en realidad lo que tuvo fue una mononucleosis. Claro. Si se agrandó o no el vaso en ese momento no lo sabemos. ¿Pero es peligroso no habernos dado cuenta? No, ya está. Si pasó, pasó. Pasó. Okay. Pasa a veces que la mononucleosis pasa a un estadio crónico y eso es otro análisis de sangre donde se sospecha eso, pero es otro cantar. Perfecto. Bueno, la otra consulta. Bien, Juan Manuel de Cruz del Eje nos pregunta cuántos días contagia la varicela, si es verdad que se contagia cuando se caen las cascaritas y dice yo por las dudas no lo baño a mi hijo porque me dijeron que no se lo puede bañar. La varicela contagia desde unos días antes que salga el brote hasta que son todas cascaritas. Cuando son todas cascaritas ya no contagia. El tema es que antes se sabía, o lo que se veía era, a mí se me caían las cascaritas y Dolores se brotaba. Entonces pensaban que en ese momento era cuando contagiaba. Lo que pasa es que yo ya la había contagiado antes a Dolores y ella se brotaba cuando a mí se me caían las cascaritas. ¿Cómo se contagia la varicela a propósito de este ejemplo que estás dando? Se contagia por las gotitas de la boca y se contagia por el líquido que está dentro de las ampollas. O sea que si uno tiene un contacto de piel, por ejemplo, entre dos nenes que juegan y... Las ampollas rotas con alguna solución de continuidad en la piel o que entren en contacto con las mucosas. Perfecto. De esa forma se puede contagiar. La varicela es muy contagiosa. Ahora, con respecto a el tema que no lo bañes, ese es un mito que decían antes que cuando lo bañabas la varicela se te iba para adentro.
No sé bien qué significa irse para adentro porque es un mito y no existe en realidad que la varicela se te vaya para adentro. Se puede contagiar con algunas, se puede complicar con algunas cosas la varicela, como por ejemplo la neumonía, como por ejemplo la celulitis, que es una inflamación abajo de la piel, y la encefalitis. Esos son los tres grandes peligros del... La meningitis por varicela, sí, ¿no? Sí, sí, es una meningoencefalitis por varicela. Esos son los grandes peligros de este virus. Pero no tiene nada que ver con que se bañe o no. Todo lo contrario, el bebé, o el chico o el adulto tiene que estar limpio para que no se sobreinfecte. No hay ninguna enfermedad, ninguna, en la cual se contraindica que el paciente se bañe. Siempre tiene que estar limpio, porque de esa forma... ¿Cómo? No es excusa. No, para nada. Y de esa forma se previene que no se sobreinfecte con las lesiones, con las bacterias que están en la piel. Muy bien. Bueno, después de la pausa vamos a estar hablando de algo que es mucho más habitual de lo que suponemos, que tiene que ver con los dolores de crecimiento, ¿no? Que es una consulta muy frecuente en el tema de los chicos. Pero antes vamos a repasar junto con la doctora Vacuna las enfermedades inmunoprevenibles. ¿Es así? ¿No es así? Dígamelo en voz alta. Ah, vamos a conocer entonces de qué nos habla. Si tenemos que hacer un balance y empezar a ver cómo nos fue durante todo el año y sobre todo habiendo transitado este año juntos también desde Red de Salud, las situaciones y los eventos más importantes que podemos recordar y que podemos hacer mención es todo lo que se hizo en Argentina en relación al control de la tos convulsa. En Argentina el año pasado fallecieron 70 niños por esta enfermedad y desde que se empezó a trabajar en la detección precoz, en la quimioprofilaxis, en el tratamiento de los contactos para bloquear ese caso, mejorar las coberturas de vacunación, agregándose en febrero de este año la vacunación contra la tos convulsa a las embarazadas a partir de la semana 20. Tenemos que seguir trabajando para que en Argentina no fallezca ningún niño por tos convulsa, pero en un periodo muy corto de tiempo hemos logrado como país un resultado importante. Tenemos que seguir analizando las estrategias, pero sabemos que vamos por buen camino. La Comisión Nacional de Inmunizaciones recomendó que Argentina siga haciendo este esfuerzo, vacunando contra la tos convulsa y trabajando muy fuerte en el diagnóstico y el tratamiento, así que es un gran logro y es un trabajo que se generó desde todo el equipo de salud y la comunicación, en este caso a través de Red de Salud y digamos, por todos los medios de comunicación. Realmente es muy importante como país haber podido mostrar un proceso de toma de decisiones basadas en la evidencia y de resultados, y bueno, y el desafío de sostenerlos y de generar más evidencia es realmente muy importante. Argentina también incorporó la vacuna contra el virus papiloma humano el año pasado, y este año se trabajó muy fuerte en que todas las adolescentes a los 11 años reciban las 3 dosis del esquema completo de la vacuna, y esta vacuna estaba disponible en el sector privado. Es una vacuna que es costosa y al incorporarla en calendario es gratuita, y la verdad es que cuando analizamos las coberturas de vacunación y cómo marcha esta estrategia de vacunación en el marco de un abordaje integral de la prevención, con la prevención primaria para las niñas y con la prevención secundaria para las mujeres, nos muestra que realmente vamos por buen camino en Argentina en este trabajo y en este esfuerzo para prevenir una enfermedad, disminuir la mortalidad por cáncer de cuello de útero, que es realmente un signo de inequidad muy importante, y disponer de este abordaje integral es clave. Así que son dos de los logros más importantes que podemos contar, compartir y renovar el compromiso para seguir manteniendo en relación a este año que compartimos y que trabajamos como equipo de salud. Bueno, la doctora Vacuna siempre tan precisa con su información. Ahora sí, tenemos que hacer la primera pausa y después de la misma estaremos hablando de los dolores de crecimiento, de estas consultas, como decíamos, mucho más frecuentes de las que suponemos, que tienen que ver con dolores que los chicos dicen tener y que en algunos casos forman parte de lo que es y en otros casos pueden dar cuenta de otras situaciones que vamos a descubrir después de la pausa. Así que no te muevas de ahí, ya venimos.